Señor Iglesias, si el Partido Popular estuviese gobernando hoy, usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí haciendo preguntas. Estaría rodeando nuestra sede de Génova, estaría incendiando la calle, estaría pidiendo la cabeza de nuestro presidente. Usted estaría haciendo lo que mejor sabe hacer, politizar el dolor, utilizar el dolor de las víctimas, porque a usted se le da mejor organizar un escrache que gestionar un desconfinamiento. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. Les recuerdo que el objetivo de imponer un mando único no era un sillón en el CNI, era salvar vidas. No se excusen los datos de las comunidades autónomas porque no hay, como decía el presidente Sánchez, comunidades del PP o del PSOE. Lo que hay es una responsabilidad única suya por la que tiene que responder. Y en este panorama le pregunto qué funciones está asumiendo en esta crisis. Resulta que cuando a Pablito Iglesias le leen la cartilla, se enfada y dice cosas como esta. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. ¿Y qué queréis que os diga? Cuando yo escucho estas palabras, que son muy duras, yo me pregunto, ¿de quién estará hablando? ¿De alguien como Pablo Iglesias, cuya estrategia democrática es politizar el dolor del pueblo para sacar rédito institucional? ¿O de Irene Montero, que se ha empeñado en un bucle nefasto de prioridades partidistas que lo único que hacen es contradecir esa igualdad por la que dice luchar desde su ministerio inventado? Pregunto, Pregunto. Sabemos muy bien que en las situaciones de crisis, y valga el ejemplo de la que se inició en 2008, las condiciones de vida de las mujeres se devalúan de forma más rápida y más profunda. Las mujeres salimos de la crisis de 2008 con una menor tasa de empleo, con un paro más elevado, asumiendo trabajos más precarios, salarios más bajos, con una incidencia mayor de la temporalidad o de la parcialidad. Las mujeres asumimos también la mayor parte de la carga de trabajos, de cuidados que se realizan en el hogar y para el cuidado de niños y niñas y también de personas dependientes. También salimos de esta crisis teniendo más riesgo de pobreza y más riesgo de exclusión social solamente por el hecho de ser mujeres. Las mujeres siempre sufren más las crisis. Ese parece ser el resumen de la excelentísima intervención de Doña Infectada, que parece empeñada en definir a las mujeres como si estuvieran mermadas por el simple hecho de ser mujeres, como si fueran niñitas acomplejadas e incapaces de vivir por sí mismas. Y yo me pregunto si no es esa la peor desigualdad que existe, la que se fomenta desde un argumento opaco y sesgado, que solo sabe luchar contra la desigualdad, inventándose una vulnerabilidad inexistente con la que intentar justificar todos los privilegios que proponen para las mujeres. Justificar los privilegios inventándose vulnerabilidades. Esa es su estrategia. Identificar un problema social, proyectar sobre él la ideología de género para inventarse una debilidad, agitarlo bien y servirlo frío, sin pensar en nada, aunque lo que salga sea la mayor tontería que ha parido madre en estos 20 años que llevamos de siglo. Que las mujeres sufren mal la crisis. Es inaudito la de tonterías que pueden llegar a salir de esta cuarentena, teatreros. La madre que me parió. Por eso cuando yo escucho a Pablo Iglesias decir estas palabras, que son muy duras, me pregunto si estará hablando de Irene Montero o puede que incluso esté hablando de Ábalos, que con su particular chulería de tabernero decía el otro día lo siguiente. Se ha hablado también mucho de test reiteradamente. Bueno, sobre esto lo podemos también reducir todo el problema a test. Yo no voy a cuestionar, no voy a entrar en una polémica ahora, además de alguien que no conoce el tema. Yo puedo hacer un test hoy con la fiabilidad X y mañana ser contagiado. Quiero decir que tampoco me asegura eso ninguna inmunidad, ni que me vuelva a ocurrir. Podemos estar, también depende de la necesidad personal. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, pues lo puede hacer. Pero no te previene de nada. Te dice en ese momento cómo estás. En el test no te salvan. Te salvan cuando entras al hospital y te tienen que recuperar. Porque incluso los que dicen que lo han pasado, y todos conocemos gente, pues si lo han pasado, pues lo han pasado, pero sin darse cuenta, ¿no? El test tampoco les hubiera resuelto nada. Señores, con la que está cayendo y con esas cifras que tenemos y que nos sitúan como uno de los peores países del mundo con respecto a la pandemia, aún así sale este señorito Ábalos con su impostado carácter de sargento de hierro a decirnos que hacernos test tampoco es muy importante,
que da igual, que lo importante sucede ya cuando llegas al hospital. Y no parece darse cuenta este superdotado de la importancia que tiene la prevención, actuar de forma proactiva o incluso identificar una enfermedad a tiempo. Este hombre de cartuchera rápida y pensamiento descampado no parece comprender que a veces es tarde cuando ya se va al hospital y que se pueden salvar muchas vidas y evitar muchos contagios, identificando con rapidez a los infectados para tratarlos debidamente y confinarlos como se requiere. Pero este hombre que va por ahí como si fuera el enano de los hermanos Dalton no parece atender a razones sociales ni a argumentos sanitarios. De hecho, no parece atender a ninguna otra razón que no sea la de hacer y decir lo que haga falta, aunque sea mentira, para mantener su silloncito de ministro. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. A mí no me echa nadie, dijo el dueño y señor de las franquicias de Torrente. Por eso, cuando uno escucha a Pablo Iglesias decir esas palabras tan duras, se pregunta si en realidad está hablando de Ábalos o de Irene Montero o incluso de Pedro Sánchez, este economista que no solo confunde millones con trillones, sino que además dice lo siguiente y se queda tan pancho. Vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso que nos guíe porque no existe. Este tío, que es presidente de España por obra y gracia de independentistas, comunistas rancios y amantes del terror, está admitiendo públicamente que no tiene ni idea de cómo afrontar lo que se le viene encima. Y aún así se permite el lujo de criticar a la oposición cuando no pactan con ellos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué va a pactar la oposición contigo si no sabe lo que vas a hacer? ¿No sería eso como firmar un contrato en blanco? ¿Quién en su sano juicio haría eso? ¿Quién en su sano juicio firmaría un contrato de cuyas cláusulas solo se entera a posteriori, una vez que ya se han tomado todas las decisiones y además por rueda de prensa? ¿Usted firmaría un contrato con alguien de quien no conoce sus planes y de los que solo se entera por rueda de prensa? Pedro Sánchez quiere que los de la oposición le apoyen a ciegas, sin hablar previamente con ellos, sin comentarle qué es lo que tienen que apoyar. Fíjense qué nivel de transparencia tiene Pedro Sánchez. Fíjense qué sincero debe ser cuando no habla ni con los que le está pidiendo ayuda, ni con los que en su día le ayudaron a ser lo que es. Miren si no lo que dice Rufián. Ya vi la rueda de prensa. Ya la vi. De hecho, es la única fuente de información que tenemos. Algo que les debería hacer reflexionar, no solamente a usted, sino a todo el Gobierno, si es que quieren mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción y diputadas de la moción de censura. Mire, se lo digo como vicepresidenta cuarta, pero sobre todo como responsable de la desescalada. Y se lo digo muy claro. ¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Cuánto les importa? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? Señora Rivera, son ya 47 días de estado de alarma. Son ya 47 días sin competencias. Y sobre todo son ya 47 días sin diálogo, sin consensuar, sin coordinar, enterándonos de las cosas por ruedas de prensa. Ese es el nivel de transparencia de Pedro Sánchez, señores. Un tipo que dice que quiere que estemos todos unidos, pero que en realidad lo único que le importa es su propio bienestar, siendo buena prueba de ello que no quiere ni hablar con los que supuestamente quiere pactar. Supuestamente. Miente también cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada y de prórroga del estado de alarma. ¿Esa es la normalidad democrática que usted quiere ahora acuñar? Por eso, cuando Pablo Iglesias habla de inmundicia, podríamos pensar que habla de Pedro Sánchez, o incluso podríamos pensar que habla de Íñigo Errejón, que se va durmiendo por los rincones del Congreso mientras la gente pierde la vida. De manera que cuando Pablo Iglesias sale ahí a hablar sobre la inmundicia, no se sabe muy bien si se está refiriendo a gente de su propio partido, como Echenique, que no pagaba la seguridad social de su asistenta, o Cañamero, que ha sido detenido en 50 ocasiones con 5 condenas firmes, o Alberto Rodríguez, que tiene causas de agresión a la policía, o a Carolina Descansa, cofundadora de Podemos, acusada por cobros irregulares mientras ejercía cargos públicos, o a Monedero, por no declarar más de 400.000 euros provenientes supuestamente del régimen chavista. Al aparecer con el cruce de información claras evidencias del financiamiento por el gobierno de Evo Morales a partidos extranjeros.
hemos coincidido en esta investigación que surgen nexos entre el movimiento al socialismo y políticos españoles. En este sentido, aparecen reiteradamente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. Por ello hemos decidido coordinar esfuerzos para la investigación de estos casos de obvia malversación de dinero de los bolivianos. En este sentido, he decidido pedir al fiscal general del Estado que cite a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón para que los bolivianos podamos tener claridad sobre las condiciones y el origen de estos flujos de fondos irregulares. Y la lista de inmundicias dentro de Podemos sigue y es larga. Por eso yo me pregunto de quién hablaba Pablo Iglesias. Incluso me pregunto cómo tiene la poca dignidad de salir ahí, ponerse delante de un atril que se supone que representa a todos los españoles y con esa impostada actitud de padre prior, dueño y señor de la verdad absoluta, criticar pecados que él mismo comete y con mayor imprudencia. Y me lo pregunto seriamente. Y me pregunto también por qué Pablo Iglesias se toca tanto los puños de su chaqueta al hablar. Y me pregunto si no será eso un tic nervioso que cualquier aficionado al póker sabría identificar como prueba de la mentira, de la falacia, del farol y de la pataleta. De derechos sociales, la función que me toca es coordinar las políticas sociales provocada por el COVID-19, coloca que se ha construido en la historia de nuestro país. Ahora estamos... Mire, señora diputada, creo que usted se desacredita con la intervención que acaba de hacer. No dedique ni medio segundo a quien, en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, dedica su tiempo para preguntar y para controlar al gobierno. Cuando escucho a Pablo Iglesias decir todo esto, me pregunto por quién lo dirá. E incluso puedo llegar a pensar que cuando dice lo de inmundicia, se refiere a él mismo cuando quiere rechazar el plan de Vox en el que se pagarían todas las nóminas de todos los españoles durante 3 meses. Prefiere rechazar eso para dar a unos cuantos, solo a unos cuantos, 400 euros o poco más. Es decir, Pablo y Pedro rechazan pagar las nóminas de todos los trabajadores españoles para darles solo a unos cuantos una limosnita con la que malllenar la nevera. Y pretende que compremos esa medida como un avance revolucionario y no como un descenso al régimen comunista más arcaico y retrógrado de la historia. Pablo Iglesias te está diciendo, pese a que puedo hacerlo, no te voy a pagar los 1.500 euros que te mereces. Y a cambio te voy a dar 400 euros para que luego vayas y me votes. Señores, 1.500 euros frente a 400. ¿Salir de esta crisis con cierta independencia o salir con una dependencia que nos vuelva sumisos y esclavos a un régimen totalitarista? Y la gente se lo cree. Eso es lo peor de todo, que la gente se lo cree, que piensa que es mejor 400 euros y la expropiación. Manda huevos. El tejido productivo, señora vicepresidenta, lo que no tenemos que hacer es amenazar con expropiarlo. Mire, centrémonos en lo que llevamos diciendo ya 1 mes y medio. Liquidez y empleo. Si nos hubieran hecho caso en el tema del empleo, probablemente no tendríamos los datos de EPA que habíamos tenido ayer. El partido Vox ya le propuso que el Gobierno asuma las nóminas de todos los trabajadores y de todos los autónomos durante 3 meses. Eso, sin duda, hubiera impedido los datos dramáticos de desempleo que hemos conocido y los que vendrán en el trimestre siguiente. Y en cuanto a la liquidez, para financiar esta y otras medidas, yo le he leído a usted en el Financial Times, es decir, que Europa necesita 1,5 billones, no trillones, billones de euros para financiar este tipo de iniciativas y probablemente otras. Bien, nosotros, a pesar de nuestras desavenencias internas, siempre apoyaremos al Gobierno de España en el mercado externo. Pero mientras llega el ansiado momento de su dimisión, podrá contar con nosotros apoyándoles. Pero eso sí, no puede usted engañar a los españoles. Ya sabemos lo que las instituciones europeas van a exigir a España a cambio de ese dinero. Porque solo hay que mirar lo que ha pasado con Grecia en el pasado. Y una de dos, o bien el Gobierno empieza a adelgazar el estado de bienestar de los políticos y simplificamos nuestra administración elefantiásica, o bien Europa impondrá su criterio y entonces ustedes, igual que Zapatero, acabarán reduciendo sueldos públicos, congelando las pensiones y subiendo los impuestos. Y no hay otra. O salvamos el estado de bienestar de los políticos o salvamos el estado de bienestar de los españoles. Nosotros tenemos claro lo que preferimos. Ahora eligen ustedes, pero déjense de expropiaciones. Déjense de expropiaciones y, sobre todo, dejen de engañar a los españoles. Sencillamente, paguen las nóminas y váyase. ¿Saben ustedes por qué Pablo y Pedro no aceptan el plan de Vox?
porque eso da alas al pueblo, y ellos no quieren a un pueblo libre, quieren a un pueblo sumiso, enjaulado y dependiente de limosnas, porque eso es lo que les asegura que luego los incautos vayan a votarles para que ellos sigan conservando su ridícula cuota de poder. Eso sí que es inmundicia, Pablo, querer al pueblo enjaulado, y además es cobarde porque ni siquiera lo haces por convicción, sino por miedo a que vengan los que tengan que venir y te metan donde tienes que estar, que probablemente sea la cárcel. Porque lo que tú representas es la inmundicia, y quizás por eso te mereces toda esta lluvia de zascas que te dedicó el otro día Teodoro García. Señoría, esta crisis muestra lo mejor de nuestra nación, las personas que la conforman. La entrega de la Policía y Guardia Civil, a los que miembros de su partido agreden, la solidaridad del Ejército y de la Corona, a la que usted menosprecia, y el compromiso de empresarios como Amancio Ortega, a los que usted demoniza día a día. Pero la crisis también saca lo peor de la política. Los políticos que anteponen la ideología a la salud, los que anteponen su interés personal al bien de todos. A la vista de la inutilidad de esa vicepresidencia y de usted en esta crisis, ya que no ayuda, le pedimos que por lo menos no estorbe. Porque los mayores que usted olvida fueron los niños de la posguerra, fueron los padres de la transición, fueron los abuelos con los que gracias a su pensión se superó la crisis de 2008. Son la mejor generación de españoles de nuestra historia y por eso le pido, le exijo que proteja a nuestros mayores y deje de adoctrinar a nuestros hijos. Y ahora, señor Iglesias, usted puede ponerme ese tono que suele utilizar, sereno y pausado, cuando quiere ocultar la verdad de lo que piensa. Ese tono pausado de no haber levantado el puño en su vida, de no haber roto un plato, pero que no se lo creen ya ni en Podemos. No entiendo que el presidente Sánchez se fíe de usted. Hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y habrá otro Pablo Iglesias que destruya el PSOE y que arruine España. Para lo segundo, nos tendrá a nosotros y a todo este grupo y a todos nuestros gobiernos enfrente, porque nuestro objetivo es proteger a la gente y no proteger un gobierno que se cae a trozos como el suyo. Teatreros, no voy a ser yo quien os revele que en política, como en la vida, casi todo el mundo barre para casa. Eso no es ningún secreto, y quien todavía lo dude tiene un serio problema de analfabetismo político. No voy a ser yo quien lo revele, pero de un tiempo a esta parte se hace hasta doloroso contemplar cómo actores políticos como Pablo Iglesias son capaces de retorcer la realidad sin el más mínimo escrúpulo y con el único objetivo de sacar beneficios del caos y del enfrentamiento social. Eso sí que es inmundicia. No les crean, no son buena gente. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.